O abrimos o morimos. Así es el grito que están haciendo los restauranteros de por allá de el Valle de México, la Ciudad de México, el Estado de México, exigiendo el apoyo del gobierno para que les permita mantener abiertos sus negocios a pesar del semáforo rojo, que evidentemente viene a partir de este lunes en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El tema aquí es que desde marzo del año pasado y hasta la fecha, este sector es considerado no esencial, a pesar de que pues vende comida y atiende a millones y millones de personas. Y esto se traslada a todo el país, desde Mérida hasta Ensenada, y el gobierno como si nada. Solo por una cuestión, no sé si mental, política, ideológica o revanchista. El pensar o el suponer que todo el que tenga un restaurante, un bar, un comercio, un changarro, una actividad de ese tipo es rico, es un error. Es un tema que alguien debe meterle en la cabeza a ya saben quién, de que este asunto no es un tema de ideologías, no es un tema ni de capitalismo, ni de marxismo-leninismo, ni de socialismo, ni de comunismo, ni de transformación de segunda o de tercera o de cuarta. No es un tema ideológico. La grave crisis económica que empezamos a vivir es producto de una pandemia que se provoca a nivel mundial, no es culpa del gobierno federal. Sin embargo, la toma de decisiones de a dónde se va el dinero que es del pueblo, que viene de los impuestos, todos los que van a los restaurantes, a los locales comerciales, a cualquier negocio, pagan impuestos. Y con ese dinero que se paga, con ese dinero vive el gobierno. Es un círculo virtuoso. Si matan a los negocios pequeños y medianos como los restaurantes en este momento, matan millones de empleos, pero también se dan un balazo en el pie los mismos integrantes del gobierno, porque de ahí sale el dinero de los impuestos con el que vive el gobierno y con el que lo destina a lo que le da la gana, como se está haciendo en este momento, para poner la gran mayoría del dinero en un aeropuerto, en una refinería, en un tren, bueno, en 2 trenes, y en el rescate. Hágame usted el favor, en el rescate de 2 empresas paraestatales, que son Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Hacia allá se está yendo la gran bolsa de dinero, de los impuestos, de todos los sectores que capta el gobierno, pero que pagan los empresarios y los ciudadanos. Es un buen momento, otra vez, de pensar con seriedad y responsabilidad en darle un viraje a la política, no solo para detener de una vez por todas, ahora sí, domar pues literal al famoso coronavirus. Todo el mes de diciembre y ahora enero, 5 veces hemos roto nuestro propio récord como país de contagios en un día. 5 veces. Y los muertos ni se diga, pues ya hablar de 130,000 muertos, si 60,000 era una catástrofe, esto es una mega hecatombe. Urge que se entienda que López-Gatell no es el mejor funcionario del mundo, pero tampoco es el responsable de que la pandemia sea tan dura, tan crítica, tan pegajosa, tan contagiosa. Los responsables somos todos, el gobierno, los empresarios, los ciudadanos, todos los que no se cuidan. Entonces, es fundamental detener la pandemia, lograr eso que nos decían en marzo y en abril, de que la curva llegue a su máximo pico y vaya para abajo. Hay que hacer lo que tengamos que hacer, pero hacerlo ya.
Pero ya se nos vino encima ahora sí la pandemia económica. Por eso el grito desesperado ya de muchos sectores de la economía de que si no reciben el apoyo de parte del gobierno, van a morir. Van a morir, pero no solo los negocios que nunca más van a abrir, que ya se está hablando de 750,000 en el país, y tan solo en la Ciudad de México 100,000. Pero van acompañados de casi 10 millones de empleados que de manera permanente van a perder su centro de trabajo y su trabajo, por lo tanto sus ingresos. Y no hay un ingreso como en los Estados Unidos, como en Canadá, como en todos los países desarrollados, donde le están dando dinero a los trabajadores que no van a sus trabajos para quedarse confinados y combatir a la pandemia. Es un buen momento de entender que no es un tema de ideologías ni de partidos políticos, al margen de que este año pues tenemos elecciones. Es un tema de fondo. Hay que detener dos cosas fundamentales: la pandemia sanitaria del famoso coronavirus, detenerla, domarla, echarla hasta el suelo en la famosa curva. Ese es el primero. Y el segundo, evitar la muerte o la pandemia económica, la muerte de los pequeños y los medianos negocios que puedan cerrar en definitiva y nunca más puedan abrir, con la muerte también de más de 10 millones de empleos que van acompañados con la misma suerte de todos esos negocios. No es un tema de capricho, no es un tema ideológico, es un tema de sentido común, es un tema de amor por México y por su gente. Y si estamos hablando de que debe de haber solidaridad, humanismo, respeto a los derechos humanos, conciencia de que este es un tema social, no político, no está reñido el sector empresarial con el gobierno, porque el gobierno vive del sector empresarial y a su vez el pueblo recibe lo que el gobierno le va mandando con su toma de decisiones. Es un buen momento de hacer las paces, conjuntar esfuerzos, hacer lo que tengamos que hacer, pero tenemos que intentar controlar a esos dos monstruos, a esas dos pandemias: la pandemia sanitaria del coronavirus y la pandemia económica de la crisis efecto del primero. Saludos, gracias por escucharme.